Balance 2020. La cultura en el año de la pandemia. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Educación? Bienvenidos a este espacio que tenemos especial para hablar acerca de un año que ha sido caótico, el 2020, cómo nos ha afectado este fenómeno global, la pandemia, no solamente a nivel económico, a nivel social, sino que pues también tuvo afectaciones en las industrias culturales, cómo no iba a tener afectaciones en ellas. Y hoy vamos a platicar acerca de eso, haremos casi un recuento de los daños porque ha sido fatídico, caótico, todo lo que ha sucedido en este año. Me acompañan en esta emisión, pues, gente que queremos muchísimo, y a la primera que voy a mencionar es a mi compañera Alejandra Leal Miranda. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Sandy, muy bien, pues aquí justo como dices, en este año caótico, inédito, pues vamos a tratar de dar un panorama de lo que nos ha ocurrido a todos en distintos momentos y enfocándonos en el aspecto pues de las industrias culturales, el cine y algo más. Muy bien, saludos Así a es, todos. pues contamos con invitados insignes en esta ocasión, así que por favor, Alejandra, haz los honores para nuestros invitados. Claro que sí, pues estamos acompañados nada más y nada menos que por Sandra Ontiveros, que ella es gestora cultural y bueno, pues es académica, ha trabajado entre otras instituciones en el claustro de Sor Juana y pues le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este día para platicar pues de todo esto que tenga que ver con cultura, museos, cine, etcétera. Y por otro lado, pues también le damos la más cordial bienvenida a Arturo Magaña. Él es experto en cine, cuenta con una pues revista que también maneja este tema de cine y bueno, pues es periodista, comunicador, colega de nosotros y bueno, pues vamos a platicar y a charlar durante estos minutos. Muchas gracias por acompañarnos y pues bienvenidos. Muchas gracias Bienvenidos, por la invitación. chicos. Gracias por la invitación. Pues Alejandra, si quieres, empecemos por uno de los sectores que se vio afectado pues de manera muy grave, justamente cuando se dieron los ordenamientos por parte del gobierno de cerrar recintos como son los museos. Háblanos un poco acerca de esto y expon el tema para que nuestros invitados puedan hablar acerca de lo que ha significado el cierre de estos lugares. Claro que sí, Sandra. Bueno, pues qué decirle, Sandra, qué decirte, Arturo, Sandy, pues la situación en museos definitivamente fue uno de los principales en cerrar, ¿no? Recuerdo que por ahí de marzo nos estaban anunciando el cierre de museos, algo que si mal no estoy, pues no había ocurrido en muchísimo tiempo. Estos recintos, bueno, pues donde la gente de cuando en cuando acude a ver obras de arte, pues se vieron interrumpidos de manera pues sí, abrupta por esta pandemia de la que vamos a seguir hablando. Inició el cierre por parte de los museos de la iniciativa privada. Recuerdo perfectamente que ellos se adelantaron un poco a la medida que posteriormente emitieron las autoridades y bueno, pues como en una especie de dominó que va cayendo, pues los siguientes en cerrar fueron la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, que también se adelantó un poco a esta medida y sin duda, bueno, el panorama no es nada halagüeño. Ahorita, hace unos días se volvió a entrar en este nuevo semáforo rojo y creo que el balance para estos museos, para estos recintos, no es nada positivo. Creo que es un poco el panorama. No ha habido altas y bajas, se reinició otra vez los museos en agosto, pero bueno, el panorama en general ha sido bastante incierto, exposiciones canceladas, postergadas, un vaivén de fechas que siguen sin estar del todo establecidas. Sandra, amigos, Sandra Ontiveros, las dos Sandras y Arturo, ¿cómo ven este planteamiento? Y bueno, pues esta situación que se ha estado repitiendo. No sé si quieras compartirnos tu punto de vista, Sandra, dado que pues esto de los museos es algo que tú has trabajado de manera amplia y posteriormente escuchar a nuestro amigo Arturo. Claro que sí. Sí, ciertamente los museos son una de todos los
organizaciones culturales que se han visto afectadas por esta pandemia, aunque son también recintos que han tenido problemáticas históricamente hablando por la falta de visitantes constantes, es el pretexto perfecto para cortar recursos, que esa es otra cuestión también que ha afectado bastante a la cultura. Y en el caso de los museos, pues se ha visto un cierre a nivel internacional, ¿no? De estos recintos y han luchado en las últimas conferencias internacionales y aquí en México, pues han luchado justamente por mantener la visión de las personas de que son lugares importantes, ¿no? De que son lugares que no son para pasar el rato únicamente, ¿no? Son lugares donde se aprende. Y me parece que esta pandemia, esta especie como de suspensión en el tiempo, nos da mucho para reflexionar el papel del museo, justamente porque no se le ve como una herramienta educativa y me parece que esa es una de las cuestiones que ha afectado más a los museos a lo largo de su historia, pero más ahora, y que por eso no se le ha tomado en cuenta como tal, ¿no? Muchos dicen que sí tienen los privilegios porque hay muchos museos institucionales, ¿no? En México tenemos una enorme cantidad, somos el segundo país, la segunda ciudad a nivel internacional que tenemos más países en el mundo, ¿no? Por ejemplo, y eso también hace que se supone que como casi todos son institucionales gubernamentales, tienen más apoyo, pero esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que entre más visitantes reciban los museos, se aseguran una inversión al siguiente año mucho más rica, ¿no? Y cuando esto no sucede, pues se va haciendo un círculo vicioso en el cual entre menos visitantes, menos recurso, hasta el momento en el que se ven una crisis y se ven obligados a cerrar, ¿no? Y en este caso, pues es una cuestión que por consecuencia de lo que estamos viviendo, pues se da, ¿no? La gente no puede estar visitando los museos. Se intentó, se cerraron, porque las medidas no eran las propicias, la situación no era la adecuada, pero aún así también tenemos museos que no están a la par de los avances tecnológicos, que no han podido ponerse al día en esta situación y que los pocos que han hecho sus visitas virtuales, la verdad es que son muy lamentables, porque para eso se necesita tiempo, se necesita planificación, se necesita recurso, cosa que no tienen. Entonces no se puede inventar una visita virtual o un intento de visita virtual, también esperando que la visita sea lo mismo que lo presencial, ¿no? Son cuestiones completamente diferentes. Una visita virtual y una presencial tienen características distintas, pueden enriquecer de distintas maneras, pero hasta el sol de hoy en México, si ustedes hacen una visita rápida por estas ofertas que dicen visitas virtuales, la verdad es que es muy penoso. Son unos paneos tristes de la arquitectura, no se puede interactuar con la pieza, no se puede acercar, hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí, actualmente tienen una gran desventaja para poder visitarse. Tocaya, bien dices, es una experiencia muy distinta a la de visitar de manera virtual uno de estos recintos. No es lo mismo ir al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está aquí en la Ciudad de México, que ir al Reina Sofía, por el acervo, por la calidad de la experiencia tecnológica. Es diferente. Y en México además tuvimos el problema del cierre de las zonas arqueológicas, porque cerraron primero por los semáforos, de acuerdo a los semáforos de cada estado en los que se encontraban estas zonas arqueológicas, y también por la situación, por la ubicación geográfica que tienen algunas zonas arqueológicas, se vieron afectadas justamente por meteoros como los huracanes, las tormentas. Abrían las zonas arqueológicas después de un tiempo y a los 3 días, 4 días la tenían que volver a cerrar porque ya venía la tormenta, habían estragos justamente a partir del clima y pues era diferente la situación que viven los museos en las ciudades que los que están, por ejemplo, en el sureste, ¿no? Esta es una situación que se ha vivido de manera extendida y bueno, otro de los sectores que también se han visto afectados, no solamente los museos, los recintos, es también las salas de cine. Estas también tuvieron que entrar a cierre por ordenamiento gubernamental. ¿Qué es lo que se vivió en este sentido, Arturo? ¿Cuál fue el panorama cuando se cerraron los cines? No todas las compañías exhibidoras, que nada más en realidad son dos, lo hicieron de inmediato. Se tardaron un poco hasta que les pusieron un ultimátum. La primera que cerró fue la Cineteca Nacional, pero es parte del circuito cultural. ¿Qué pasó con los exhibidores comerciales de cine en México?
Pues yo diría que lo que pasó fue que han vivido la peor pesadilla de sus vidas. Lo que ha sucedido con las salas de cine es algo inaudito, es una crisis económica, son una cantidad de pérdidas que nunca nadie había visto en la exhibición en nuestro país. Los cines en México son un negocio muy grande, muy importante, y este año vieron pérdidas de más de 14,000 millones de pesos, lo cual pues es un golpazo de cualquier forma, ¿no? No podríamos decirlo de otra forma más que, como les digo, una pesadilla. 2020, como bien lo dices, todavía tardaron un poco en determinar esta situación, pero fue una realidad que en cuanto la pandemia inició, la gente también dejó de ir al cine. Creo que de cierta forma, este llamado o lo que se nos decía de las medidas que tenemos que tomar en un inicio, sí mermaron mucho pues la asistencia de la gente a los cines, entre que, pues bueno, nos acostumbramos a ver qué era lo que sucedía, nos adaptábamos también al trabajar desde casa. Fueron muchos elementos que hicieron que sí la asistencia bajara muchísimo. Y te digo, desde el 25 de marzo cerraron los cines en el país. Después hubo una reapertura paulatina por ahí iniciada a partir del 3 de marzo. Poco a poco la gente comenzó a regresar a los cines, pero la realidad es que pues nunca hubo salas con el máximo aforo permitido. Había, dicho por la gente de los cines, había funciones de 3, 4, 5 personas máximo. Quienes llegamos a ir nos aventamos a experimentar esta experiencia, ¿no? De ir un poco a una sala de cine, pues veíamos que sí era cierto, ¿no? De pronto a mí me tocó estar en funciones donde pues no había nadie o solamente había un par de personas a lo lejos ahí en la sala. Es decir, sí, estas medidas afectaron muchísimo, muchísimo a la exhibición en nuestro país. Hablando un poco de números cerrados, en 2019 se tuvo una asistencia perdón, se recaudó en taquilla 18,186 millones de pesos en el 2019. Este año, según los datos de Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que conjunta las actividades y pues lo que hacen estas dos grandes cadenas de cine en el país, determinaron que este año apenas hubo 3,584 millones de pesos en taquilla. Entonces, esto significa un 80% menos de lo que se recabó el año pasado. En términos de personas, pues bueno, el año pasado hubo 335 millones de boletos vendidos, este año hubo nada más 62. Y tomando en cuenta este periodo de tiempo, les digo, del 25 de marzo al 13 de diciembre, que fue el momento en el que Canacine hizo el corte para hacer sus resultados preliminares de este año, pues bueno, la asistencia y la taquilla disminuyeron en un 95 y un 96% respectivamente con respecto al año anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el cine en nuestro país, la exhibición comercial del cine en nuestro país, les digo, ha perdido como nunca una cantidad de dinero que jamás creyeron haber perdido. Y esto pone en riesgo la forma en la que habíamos estado acostumbrados a vivir el cine en nuestro país. Hay muchas salas a lo largo de nuestro territorio. Algunas ya se han cerrado. Viendo el panorama de lo que sucederá en 2021, quizá cierren muchas más. Con lo que ha sucedido en el resto del mundo, cuando los grandes estudios de Hollywood, por ejemplo, han dicho, nosotros vamos a sacar nuestras películas a través de streaming y en los cines donde se pueda. Lo que viene para el futuro en el cine, en el mundo y en México, será complejo, será difícil. No creo que tan adverso o desesperanzador como muchos han dicho. Yo creo que como todo el cine se transformará como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia, se adaptará a las nuevas formas. Seguramente quienes saldremos ganando más seremos nosotros, los espectadores que desde casa tendremos acceso a muchas películas en lo que el mundo se restablece y en lo que los grandes del cine se ponen de acuerdo y se pelean por ver cómo se estrenan las grandes películas. Creo que nosotros podemos ganar un poco y espero con todo mi corazón que las cosas mejoren porque hay un gran número de personas que viven de esta industria de la exhibición y que es pues algo lo que ha hecho muy fuerte al cine en este país.
pero espero también que el futuro que venga para el cine en nuestro país sea mucho más generoso con toda la audiencia, que tengamos un cine mucho más abierto a otros idiomas, a otras historias, a otro tipo de presupuestos, a otro tipo de narrativas, de miradas al pasado, que nos hagan crecer como cinéfilos y que confíen los cines en que la gente al final va a decir, quizás esto sí lo quiero ver en una sala de cine, quizás esto no. Yo espero, como les digo, que lo que venga sea bueno, ojalá, porque sí hay muchísima gente que depende de esta industria y pues sí es una pérdida muy, muy fuerte. Y mucha gente a la que nos encanta el cine, la verdad es que no renunciamos a esa experiencia, ni siquiera porque los festivales se convirtieron a la modalidad online, la dejamos. Hay quienes somos cinéfilos y buscamos este material donde quiera. Y hablando de online, Alejandra, pues también los museos tuvieron que pasar a esta modalidad, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se prepararon? ¿Y cuáles fueron los resultados que no siempre fueron tan buenos, ¿no? Fíjate que sí, Sandy, igual a tu tocaya sería como esta invitación a que nos comente la migración obligada, pues no nada más en museos, sino en todo, como menciona también Arturo, estas nuevas formas de buscar esta comunicación con la gente, con el público, pues yo creo que fue en un principio algo accidentado, no sé si compartas esta opinión, Sandra Ontiveros, porque no había justamente como esa preparación en muchos recintos como para adaptarse a esta nueva realidad. Creo que se hicieron esfuerzos importantes y para mí la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de esos ejemplos en los que actuaron de manera inmediata, se fueron adaptando, se fueron ampliando sus horizontes y creo que ellos sí no se convirtieron en una especie como de reproducción de lo que más o menos se hacía de manera presencial y lo migraron únicamente a la virtualidad. Creo que ellos sí produjeron contenidos bastante atractivos, pero en el otro caso creo que no hubo tanto esa adaptación a la versión online y creo que ese es un reto muy, muy importante porque, bueno, la mayoría de las actividades creo que ahora van a ser pues híbridas, ¿no? Vamos a estar en lo virtual y a lo mejor en lo presencial en algún momento, que espero que sí llegue a ocurrir pronto, pero yo considero que sí, faltó esa parte, ¿no? Faltó esa parte de atrapar a la gente. Teníamos mucha oferta a nivel internacional, he de reconocerlo, así como en el cine. Creo que museos podíamos conocer ofertas de muchos lugares y nos engolosinamos o al principio todos queríamos estar viendo contenidos. Al paso del tiempo creo que se fueron agotando muchas de estas experiencias. Sandra Ontiveros, ¿cómo lo observas tú? Sí, yo creo que ahí hay varias cosas que reflexionar, ¿no? Una de ellas es que la tecnología estaba allí, adelantada, esperándonos a ver a qué hora se nos ocurría en el campo de la cultura utilizarla, porque eso no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es como los museos, por ejemplo, los teatros, han volteado a ver la tecnología como otra posibilidad forzadamente, no porque lo hayan visto como una posibilidad, como ha pasado como por ejemplo en el cine, ¿no? El cine se ha estado como muy atento a toda esta evolución y ha estado adaptándose, como bien nos dice Arturo, pero en el caso de otras manifestaciones artísticas esto no pasa, ¿no? De otros recintos culturales. La tecnología por un lado y estas manifestaciones por otro. Entonces, cuando viene esta situación, se sorprenden, ¿no? De todas las posibilidades que hay, pero no alcanzan a utilizarlas todas. Por un lado, por la falta de capacitación de personal que no hay en los museos, ¿no? No están dedicados a eso, al desarrollo de estos contenidos, al desarrollo de estas nuevas experiencias, más que en los departamentos de educación. Y solamente algunos museos, porque no todos los museos tienen un buen departamento de educación que está completamente dedicado, que además es un área bastante abandonada de los museos, porque en general son de 2 a 3 personas las que trabajan ahí, que es muy triste, cuando es uno de los recursos indispensables para la comunicación con los públicos. Así es, tocaya. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con este análisis, el balance del 2020 funesto hasta lo que hemos visto ahora, pero bueno, quizá haya algunas aristas positivas. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.
Amigos, pues ya estamos de vuelta aquí en este balance anual del 2020 de las industrias culturales. Estamos enfocados en este programa específicamente a museos, a recintos de arte y cultura y también a las salas cinematográficas. Y bueno, Sandra Ontiveros, una de nuestras invitadas, nos hablaba acerca de cómo la tecnología no ha sido utilizada en México porque no tenemos en realidad tanto acceso a ella y no hay tanto desarrollo, por ejemplo, en el ámbito cultural y artístico. Pero hay otras partes en las que sí ha sido utilizada y ese es el ámbito cinematográfico. Sin embargo, pues la situación no ha permitido que todos estos avances y todos estos desarrollos sean puestos en marcha y estén a la mano de todos. Solamente algunos exhibidores tienen ese privilegio. Hablando acerca de las producciones y los rodajes que se suspendieron, Arturo Magaña de Cine Premier, platícanos acerca de cómo se vivió estas suspensiones, de cuánto se ha perdido y sobre todo de la ayuda que vino después por parte de compañías, por ejemplo, como Netflix, que está promoviendo producciones en nuestro país y que mandó a hacer un fondo de apoyo COVID-19 para trabajadores de la industria cinematográfica para apoyar a toda esa gente que trabaja en ese ámbito, como por ejemplo los sonidistas, los vestuaristas, las maquillistas, la gente que no sale a cuadro, pero que está apoyando todo ese trabajo atrás y que bueno, fue un fondo muy importante para ayudarles a pasar pues algunas semanas de esta contingencia sanitaria. Sí, el tema de los rodajes ha sido muy complicado porque, bueno, en Hollywood, en el mundo, donde tienen muchísimo dinero para tener pruebas de COVID cada cierto tiempo y todo súper sanitizado y demás, no han tenido mayor problema. En México, pues tristemente la realidad no les permite a la mayoría de las producciones hacerlo. Se ha intentado incluso que por ahí hubo un rodaje que se realizó por Zoom, donde el director estaba desde su casa y el actor en la suya y había como un poco ahí tratando como de adaptarse y hacer algo así. Sé que ha habido algunas producciones que sí han logrado regresar, sobre todo porque ya estaban a punto de terminar o estaban a la mitad de los rodajes, se atrevieron a volver y pues bueno, sí es una realidad que bueno, en México no se tienen los recursos que se tienen en otros países, pero por ejemplo Netflix, como bien lo dices, sí, desde un inicio de la pandemia, en el peor momento quizá de la pandemia, se acercó a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ofreció una cantidad importante de dinero para repartir a los puestos de trabajo que le llaman below the line, es decir, un poco como los puestos que están siempre detrás de cámaras, que tienen que ver mucho con el trabajo manual, el trabajo técnico, y a través de este esfuerzo se trató de ayudar a la gente que de un día para otro se quedó sin trabajo y que no ha habido mucha oportunidad de que vuelvan a laborar pronto. A partir de esta iniciativa, la propia Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en conjunto con los productores más importantes de este país, también iniciaron un fondo llamado Sifonóforo que justamente está recabando recursos pues, de estas personas, estas compañías productoras más importantes de México para seguir ayudando a estos trabajadores. Les digo, sí ha habido algunos rodajes que se han tratado de reiniciar, sobre todo los que tienen que ver con estas grandes plataformas en nuestro país, que desde hace ya algún tiempo están muy interesadas en trabajar en México, que han invertido muchísimo dinero, muchos recursos para que se hagan muchas producciones originales en este país. Y es con ellos que se ha podido hacer, pues tratado como de volver a incentivar la industria. Se han filmado algunas series, por ahí también ha habido otro tipo de proyectos donde sí se ha invertido muchísimo dinero en el tema de seguridad sanitaria y que bueno, solamente, aunque suene un poco triste, las grandes compañías internacionales lo pueden costear en estos momentos. Vamos a ver qué sucede en años el año que entra, por ejemplo, cuando pues no se sepa bien todavía cómo están trabajando los fideicomisos, las cosas que han sostenido y que han permitido que el cine mexicano siga existiendo. Es decir, si de por sí las películas en nuestro país tenían un presupuesto muy reducido para realizarse, no sé qué vaya a pasar con el tema de la seguridad sanitaria, porque sin duda alguna tendrá que ser algo que se tenga que ahora contemplar. Es decir, en tanto no el
la población en general esté vacunada, en tanto las cosas no mejoren en el mundo entero, pues sí tendrá que ser algo que se tenga que tomar en cuenta, y pues vamos a ver de dónde saldrían esos recursos, ¿no? Para que la gente siga trabajando en esto que, pues que sí, ahorita prácticamente casi todo está detenido. Así es, esto tiene que ver con dinero, y si la debacle fue sanitaria, a esto se sumó justamente los recortes presupuestales que han venido sucediendo en México y que también tienen afectación para todas las instituciones dedicadas al arte y la cultura aquí en nuestro país, ¿no, Alejandra? Sí, así es, como comenta Arturo, como bien comentas tú también, Sandra, pues esta situación económica que viene también pues a impactar y que ha venido impactando a lo largo de este año, pues los primeros anuncios que se han hecho son obviamente de recorte, los presupuestos a la cultura, bueno, pues parece que es una muy mala tradición en nuestro país de hace mucho tiempo, que siempre es a la primera que impacta. Ahora sumado a la pandemia, pues ha sido dramático, ¿no? Sandra Ontiveros, tú sabes que pues los museos han sido objeto de recortes, hablemos de distintas modalidades, de capítulos que van a seguir siendo objeto de recortes. A mí me gustaría saber cómo miras tú el panorama también a futuro, en el sentido de buscar nuevas estrategias para financiar, para continuar las actividades, no solo en museos, sino también en general en la cultura. ¿Habrá un horizonte que podamos nosotros explorar de manera conjunta junto con los artistas que también ellos le buscaron, estuvieron haciendo ventas online, exposiciones online, estuvieron haciendo cubrebocas, estuvieron distribuyéndolos en diferentes lugares, buscando la manera de continuar con sus actividades? ¿Crees que hubiese alguna estrategia, también Arturo, tu opinión, habrá alguna estrategia en la que podamos trabajar, dado que los recursos pues están bastante signados a algunos capítulos específicos, algunos proyectos? Creo que ya todos sabemos cuáles son estos proyectos, ¿no? Algunos proyectos que sí son como beneficiados económicamente, pero la mayoría no van a tener esta posibilidad. ¿Qué alternativas, cómo podríamos incidir en que pues se pueda continuar con la actividad cultural, que por otro lado creo que es muy importante y ha sido muy importante emocionalmente para que podamos pues mantenernos algo cuerdos en esta pandemia? Sí, yo creo que una de las cuestiones, ahora que hablaban de las partes positivas que pudiese tener toda esta situación, yo creo que hay tres cosas que podríamos ver, ¿no? Por un lado, que gracias a la tecnología podemos acceder a todo tipo de manifestaciones culturales a nivel internacional, ¿no? Cosa que de pronto la gente no tenía tiempo, no hacía caso, no se daba cuenta, y ahora pues está sentado frente a un dispositivo y eso le da posibilidades de acceder a muchas partes del mundo, ¿no? Conciertos en Francia, obras de teatro en Italia, Portugal, es decir, en América Latina, ¿no? Entonces, esto nos da oportunidad también de descubrir. La otra, pues, es mirar a la tecnología como una aliada, ¿no? En la difusión de contenidos. Yo creo que una cuestión importante es que estos canales de distribución que produce la tecnología, pues no han sido muy considerados por la cultura en general, ¿no? No hablo de industrias como el cine, la radio, la televisión, ¿no? Sino por todas estas otras que componen las industrias creativas que tanto se mencionan últimamente y que tienen estos grandes problemas justamente porque no habían visto con buenos ojos el uso de la tecnología a favor de, ¿no? De cómo hacer llegar esos contenidos que ya tienen. Y por último, es una cuestión importante lo que acabas de decir, porque es cómo revalorar la cultura en el uso del tiempo libre, ¿no? Es decir, la cultura es valiosa de por sí, pero ahora que la gente tiene más tiempo libre forzoso o tiene otras dinámicas de trabajo, también se da cuenta de que la música, el cine, el teatro, es decir, la literatura, están allí, ¿no? Dispuestos, ahora en otros dispositivos, y que entonces los podemos disfrutar de otra manera. Sin embargo, esto del valor de la cultura solamente se da a nivel gubernamental en los discursos, porque si fuese real que el valor de la cultura está ahí presente y hay una de las cosas por las que hay que trabajar y que tienen una gran influencia en el desarrollo comunitario y en el desarrollo humano,
entonces no se recortaría como se recorta, tan salvajemente por un proyecto al que además ya se le han asignado bastantes millones, ¿no? 2,000 millones de pesos, sin ningún recorte y sin ninguna nada, ¿no? O sea, es decir, son los elefantes blancos de toda la vida en los que hay que invertir porque hay que dejar huella, ¿no? Viene un periodo gubernamental, hay que dejar la huella, hay que hacer algo como ha pasado con el Centro Nacional de las Artes, como el Centro Cultural de Texcoco, que es una cosa monstruosa de grande, ¿no? Con la Biblioteca Vasconcelos, es decir, siempre hay que hacer un megaproyecto. Pero yo me pregunto, ¿será juicioso invertir en estos megaproyectos cuando tenemos mucho ya hecho, abandonado? Cuando la programación y cuando hay mucha gente que necesita el empleo y que debería ser pagada por un solo proyecto, yo creo que ahí es una cuestión que hay que pensar y repensar bien, aunque se diga que no, que hay que ser más honesto y que los recortes son por necesidad, etcétera, etcétera. La realidad es que si tenemos Los Pinos, ¿para qué hacer otro proyecto en Chapultepec? Me pregunto yo. Es duplicar, ¿no? Me parece absolutamente innecesario que teniendo Los Pinos y poderlos adaptar para cuestiones culturales, se tenga que hacer otro proyecto además. A mí eso verdaderamente se me hace una falta de respeto, ¿no? Para todos los trabajadores culturales. Esa es una que de verdad me gusta poner en la mesa porque creo que no es la manera de hacerlo, ¿no? La otra es que hay muchos candados institucionales y gubernamentales que no permiten que la comunidad artística se acerque a los recursos de la iniciativa privada. Siempre hay una mediación y una serie de candados que prohíben, determinan, coercionan, en vez de abrirlos. Se habla mucho del desarrollo de las industrias culturales y creativas, como la posibilidad de que toda la gente que se dedica a cultura pueda vivir después de este periodo y recuperarse. Pero acá solamente igual es de palabra, porque no hay modificaciones fiscales, que esa es una parte muy importante, que podría acercar los recursos a la gente que produce, sino que siempre hay intermediarios, ¿no? Ese intermediario que detiene por alguna razón que todavía no adivinamos cuál es, para que la gente pueda acceder a los recursos y producir más, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. Y la capacitación en tecnología, que parece prohibitiva, que tendría que ser parte de nuestra educación normal, así como la educación para la vida que dejó de darse y que era muy importante para la socialización, la producción de ciudadanos críticos y participativos, y ya no se da. La tecnología, pero no para usar una tablet como un juguete, sino como un medio de aprendizaje y de comunicación crítico y bien pensado. Yo creo que por ahí hay posibles soluciones, pero también el gobierno está muy implicado. Y no es porque dependamos de él, porque podemos hacer trabajo independiente del gobierno, pero los mecanismos de operación, las leyes y la reglamentación fiscal la maneja el Estado. Esa no la podemos cambiar nosotros porque sí, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay bastantes probabilidades, sí hay unos caminos, pero hay que quitar las piedras del camino. Yo creo que por ahí podemos hacer más que frentes comunes, sí hacer solicitudes muy puntuales, ¿no? Porque veo que se hacen el frente de museos, el frente de teatros, es decir, sí hay una unión, así como nos platica Arturo, de que de pronto hay un interés genuino, ¿no? De que se recuperen económicamente, ¿no? Hay fondos de emergencia. Para el cine sí, porque es una fuente de ingresos enorme, pero para el resto de la cultura, ¿qué pasa? Esa no hace ingresos a diestra y siniestra, ¿no? Le cuesta mucho trabajo. Y es así que necesita un apoyo gubernamental, pero también de otros mecanismos de operación que faciliten que puedan acceder a estos recursos. Y habrá que decir que los apoyos para el cine vienen justamente de la iniciativa privada, porque los que estaban del gobierno, justamente hace unos días ya se terminó de enterrar a ese muertito que ha sido Fidecine y Foprocine, ¿no? Arturo, platícanos de esa triste historia que comenzó con una promesa muy noble y muy creíble por parte del diputado Mario Delgado para nuestros tres amigos, los grandes cineastas mexicanos que tuvieron que intervenir para rescatar esta parte de apoyo al cine mexicano y que al final también hasta ellos se vieron engañados. Pues sí, les vieron la cara muy feo, la verdad. Así lo diría yo, porque, pues bueno, como bien lo dices tú, el primero que cayó fue Foprocine, que es un fideicomiso que estuvo por muchos años destinado a impulsar primeros trabajos o las óperas primas, documentales, cortometrajes, historias más de corte autoral
que difícilmente podrían tener un recurso privado, un recurso económico para poder realizarse. Las grandes películas del cine mexicano de los últimos 20 años salieron gracias a Foprocine. Las otras fueron gracias a Fidecine, que eran historias un poquito con el mismo corte, pero quizá destinadas un poco más hacia el lado comercial, que tenían intereses, que tenían posibilidades comerciales un poco más grandes que lo que se trabajaba con Foprocine. El primero en caer fue Foprocine. Hubo un gran revuelo, por eso se dijo que los recursos de Foprocine se iban a juntar con Fidecine para fortalecer Fidecine y tener un súper fideicomiso que fuera así espectacular y hiciera cosas maravillosas por el cine mexicano. Nunca se dijo bien cómo iba a trabajar. Dijeron, denos chance, estamos trabajando, pronto tendremos más noticias. La noticia que siguió fue cuando Mario Delgado dijo, pues queremos desaparecer también Fidecine, ¿no? Y entonces la comunidad, bueno, estalló, se unió como nunca había visto yo. Se unió, alzaron la voz, se juntaron con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y obligaron, así hay que decirlo, obligaron a que Mario Delgado y Sergio Mayer se reunieran con ellos en una llamada vía Zoom, donde también, como dice Sandra, estuvieron Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. ¿Qué terminó sucediendo en esta charla? Que la presión, las palabras de todos ellos, de toda la comunidad cinematográfica, obligaron a que estos dos personajes del partido Morena dijeran, no vamos a desaparecer Fidecine, lo vamos a fortalecer incluso, porque no me acuerdo si Cuarón o del Toro, no, si Cuarón o Iñárritu, perdón, dijeron, es que aquí no estamos para decirles que lo desaparezcan, deberíamos estar para decirles que lo fortalezcan, que tiene que ser muchísimo más grande de lo que es, porque no se están dando cuenta de lo que han hecho con este fideicomiso. Entonces, aquella vez terminó la promesa de vamos a hacer un súper fideicomiso, va a estar ahí, no lo vamos a tocar, pero pues del plato a la boca y más en la política, cuando pasa el tiempo, las cosas cambian, así lo dijo Mario Delgado, en una segunda ocasión en la que propuso más bien desaparecer Fidecine y lo logró, a pesar de la presión, a pesar de que hubo muchas reuniones, incluidas donde estuvieron los tres amigos que están ahora en Hollywood, pero que tienen un ojo bien puesto en lo que sucede en nuestro país. A pesar de todo eso, se extinguieron estos dos fideicomisos. Hace no mucho se hablaba también de lo que iba a pasar con Eficine, un tercer fideicomiso o estímulo fiscal para que se sigan haciendo películas en nuestro país. También un poco se decía, no, ahora este fideicomiso, este estímulo, lo que va a hacer es que va a procurar más los elementos artísticos de las historias y no tanto las palancas, los contactos, si tienen personas importantes detrás de ello, pero tampoco se dijo bien a bien cómo va a suceder. Es decir, entonces, entre el COVID y la desaparición de estos dos fideicomisos y lo que no sabemos qué va a pasar con Eficine, el cine mexicano parece que el futuro será espantoso y que espero que estar yo muy equivocado, pero que lo que venga no sea como hace 20 años, en el 94, 95, donde se filmaban 7 películas, donde filmaba quien podía y como podía, y que realmente se perdieron muchas voces, muchas grandes historias, nuevos talentos, nuevas historias se perdieron y no pudieron filmar, cosa que los fideicomisos sí nos dieron 20 años de un buen cine mexicano, un muy buen cine mexicano, que ahora está en riesgo y que pues no sabemos qué es lo que vaya a terminar pasando. Yo me uno a las palabras de Sandra de por qué tendríamos que tener un complejo cultural en Chapultepec cuando ya hay una oferta enorme en esta zona de la Ciudad de México, cuando hay otros puntos del país, incluso de la misma Ciudad de México, donde no hay posibilidad de acceder a la cultura. Se ha demostrado 1,000,000 de veces que la cultura cambia vidas, salva vidas, que nos transporta a cosas que nos permiten tener una oportunidad distinta a la adversidad que ha rodeado a muchas personas. El cine en nuestro país llegó un momento en el que se empezó a concentrar demasiado en la Ciudad de México y en el área metropolitana. IMCINE, bajo esta administración a cargo de Mariano Varo,
dijo, vamos a descentralizar al cine, vamos a querer que más historias de otros puntos de la República Mexicana puedan ser filmados. Se intentó hacer, ha habido un par de iniciativas que han descentralizado un poco al cine, que se le ha dado oportunidad a otras voces en el interior de la República, pero pareciera que otra vez vamos a terminar en el mismo punto en Chapultepec, con la gente que ya tiene todo y que lo ha tenido siempre y que no sé qué tan benéfico vaya a ser eso. Yo preferiría que algo así estuviera en Iztapalapa, en el norte del país, en Chiapas, en lugares donde sabemos que hay un montón de cultura y no siempre hay muchas oportunidades. Pero bueno, así la cosa. Muy, muy Muy desalentadora, la mal. verdad. Y habrá que decir también que, pues, a esta organización que hicieron los cineastas en su momento también se sumaron la comunidad científica y, pues, no con muy buenos resultados, ¿no, Alejandra? Ellos hicieron también su lucha, y si los cineastas, que son las caras más célebres de todo este asunto, que tienen fama, como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón, no fueron escuchados o al final fueron engañados, pues a los científicos les fue todavía peor, ¿no? Sí, Sandra, no solo les fue peor, sino que han sido completamente anulados, ¿no? Yo creo que estas grandes figuras que menciona Arturo, que mencionas tú, a nivel de cinematográfico, pues también las tenemos a nivel científico. Mario Molina, el mismo Mario Molina, que habló muchas veces sobre la necesidad de usar el cubrebocas, etcétera, bueno, pues tampoco fue escuchado. Julieta Fierro, José Franco, Julia Tagüeña, personajes de la ciencia que realmente han luchado mucho por divulgar el conocimiento y todas las aportaciones que han hecho los científicos de nuestro país al mundo, reconocidas en el mundo, pues no, tampoco han sido escuchados. Como dice Sandra Ontiveros, pues se han creado frentes. Yo creo que toda la comunidad cultural ha luchado, ha manifestado de diferentes maneras pues esta oposición a un megaproyecto, pero pues lamentablemente pues no han sido escuchados. Yo realmente no entiendo qué podría hacer la comunidad, qué podríamos hacer para tratar de pues de cambiar estas circunstancias, pero no, tampoco la ciencia ha sido muy favorecida a pesar de sus grandes aportaciones a lo largo de todo este año, porque han sido quienes han estado al frente dándonos información, conocimiento de toda esta pandemia que nos tiene vueltos locos y que a ellos también los ha enloquecido por la forma tan errática de este famoso coronavirus. Sandra, no sé qué opinen nuestros invitados a ese respecto. Sí, yo creo que me parece que no solamente el coronavirus es errático, sino también a nivel de políticas públicas, específicamente de políticas culturales, hay una incertidumbre tremenda, ¿no? Es como, te digo sí, pero no te digo todo, para después que no me puedas decir que te he engañado, ¿no? Porque nunca te dije esas palabras. Entonces hay una cuestión muy extraña en estos discursos, en estas propuestas, que nunca se ven en la acción, ¿no? Es una especie de laberinto sin salida en el que no vemos claridad desde las propias propuestas que son demasiado generales y al ser generales son ambiguas. Entonces, en la ambigüedad no sabemos qué es lo que va a suceder y cómo se va a decidir, ¿no? Incluso el papel de los funcionarios públicos también de pronto, esa ausencia, por ejemplo, ¿no? Existe la figura pública nada más, pero hay una ausencia en el diálogo que correspondería a una figura de la talla de nuestra secretaria de Cultura, ¿no? Esta parte de sí estoy, pero no estoy, y solamente doy comunicados en lugares especiales, en eventos especiales, pero nunca de manera directa, ¿no? También ha traído muchas dudas en cuanto a cómo se está haciendo esto, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las decisiones y cómo se está asignando el presupuesto, ¿no? Ya se han hecho distintos estudios, ¿no? De economistas en nuestro país especializados en cultura, ¿no? Carlos Villaseñor, por ejemplo, que hace todo un estudio de la asignación presupuestal cada año hacia cultura y dice, bueno, es que ahora hay una suerte de fantasmas extraños a nivel de asignación presupuestal que no sabemos qué está pasando, ¿no?
unas denominaciones raras, extrañas, presupuestos que se desconfiguran, que se desbalancean y que al final de cuentas en lo que se traducen es en muy poca acción. Digo, de que se va a seguir haciendo cultura en este país, se hace, porque como bien decía Arturo, la gente filmaba como podía. El teatro en los 80, ¿no? Que se vieron muy afectadas con el periodo de Miguel de la Madrid y que dio casi 0 pesos a la cultura por hacer museos a diestra y siniestra, ¿no? Pero la gente seguía haciéndolo. Eso es de verdad que va a suceder, ¿no? La cultura se sigue haciendo, se sigue produciendo, la gente creativa sigue trabajando con o sin dinero, pero ese no es el caso, ¿no? No hay que incrementar la precariedad que siempre se ha tenido en el ámbito cultural y parece que esa es la consigna, ¿no? El precariato. Entonces, no entiendo, sí entiendo que hay cuestiones de corrupción, sí entiendo que ha habido nepotismo, ¿no? Eso es histórico, pero no por decidir al lado opuesto se resuelven las cosas. El ignorar el problema no lo nulifica, ¿no? Yo creo que también hay que ver los matices y hay que ver el diagnóstico y hay que ver la historia y hay que revisar eso para tomar mejores decisiones, porque si no, entonces también se vuelve una arbitrariedad como la que tanto se critica. Y lo único que estamos haciendo de debilidad tremenda en la que por falta de recursos la gente deja de hacer lo que está haciendo, por falta de recursos baja la calidad de lo que se está haciendo, porque cierto es, las ideas son muy buenas, pero para poder manifestarlas de una buena manera y que se disfruten mejor, pues hay que trabajar y eso conlleva recursos, ¿no? Económicos, humanos, materiales, intelectuales, y eso hay que pagarlo. Eso no puede ser gratis. Cooperemos y hay que ser fraternales, sí, yo lo entiendo, pero hay un cierto límite en el que la gente no puede pagar con aplausos el supermercado o la renta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una idealización hacia el lado contrario de lo que puede hacer un artista, ¿no? Entonces otra vez volvemos a la idea del artista romántico que se tiene que morir de hambre para seguir haciendo lo que hace. Me parece que es un absurdo a estas alturas de la historia, donde la evolución de la tecnología, de los procesos de conocimiento haya avanzado tanto que se tenga que llegar a esta situación donde pues la gente que trabaja en cultura se ve absolutamente afectada en toda su vida, ¿no? En todas las dimensiones de su vida. Amigos, nos acercamos al fin de esta emisión y no me gustaría que nos fuéramos con este sabor tan amargoso, tan calamitosa visión de lo que hemos repasado, así que me gustaría que cada uno de nuestros invitados, Sandra Ontiveros y Arturo Magaña, nos dieran un vislumbre de algo positivo que hemos aprendido a partir de las experiencias de esta pandemia. ¿Con qué nos quedamos? Algo que nos sirva para continuar en el futuro, Arturo. Mira, yo te diría que por primera vez en mi vida, la gente que tiene que tomar, la gente que toma decisiones importantes al respecto de las películas que vemos y que no, se dieron cuenta que el público no es tonto, que creo que por mucho tiempo han subestimado tanto al público que ahora con la posibilidad infinita que hemos tenido de ver películas que nunca en la vida estarían en las salas comerciales, la gente las vio y las vio mucho. Cuando Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra llegó a Netflix, fue la número 1 en el país y en muchas partes del mundo. Es una película que en otro sentido, en otro contexto, llegaría a duras penas a uno que otro cine y se perdería entre la cantidad de películas de grandes presupuestos que han llegado a todo el mundo y que a lo mejor la gente también nos hubiera dado chance de pagar un boleto por ir a verla, porque el cine a final de cuentas es un lujo en una sociedad como la nuestra. Por otro lado, los festivales de cine también se dieron cuenta que es increíble poder ir a las ciudades donde se llevan a cabo estas fiestas. Es maravilloso poder estar en Morelia y ver las películas que están presentadas ahí, convivir con los amigos con los que siempre estoy viendo y conversando sobre las películas que hay ahí. Pero qué increíble que este año el público de todo el país pueda ver al mismo tiempo películas como Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez o Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson, y que las pudimos conversar entre todos, que hubo un gran número de personas de Tijuana a Mérida que dijeron qué increíble película, gracias por ponerla de forma híbrida tanto en Morelia como en las plataformas, porque de otra forma estas películas hubieran tardado 1 o 2 o quién sabe cuánto tiempo en llegar a una plataforma más amplia, ¿no?
Otra cosa que también me encanta que terminó pues vislumbrándose en esta pandemia fue la importancia de tener una plataforma como Filmin Latino para una industria cinematográfica como la nuestra, donde las películas nunca tienen posibilidad de llegar a los cines del país. Filmin Latino se convirtió en el oasis para que ellos llegaran al público a través de esta plataforma. Filmin Latino fue lo primero que el gobierno de esta administración quiso eliminar cuando llegó al poder. Por una u otra razón, incluida la presión de mucha gente, se esperó a que se tomara una decisión al respecto. Llegó la pandemia y todos y cada uno de los festivales que ustedes puedan pensar han estado ahí. Y bueno, si no hubiera sido por Filmin Latino, quién sabe qué rayos hubiéramos hecho con tanto festival que tenemos en este país. Y vuelvo a lo mismo, hay un interés enorme del público por ver estas historias de terror, documental, de género, lo que sea. A veces vivimos tan en la vida diaria y corriendo y yendo y viniendo y no nos damos chance de ver las cosas porque nos quedan muy lejos, porque necesitamos desembolsar mucho dinero, porque no está al alcance de nosotros. Ahora la pandemia, eso nos dejó algo bueno, la posibilidad de tener al alcance de 2, 3 clics una infinidad de cosas para ver, para disfrutar y sobre todo para compartir con la gente. Yo espero que todo eso se quede para el resto de la vida, que los festivales ya sean híbridos, que la gente que quiera ir a Morelia vaya a Morelia, que la gente que se quiera quedar en su casa se quede en su casa, pero que tengamos ya un público mucho más amplio, con muchas más posibilidades. Eso me emociona muchísimo y espero que se quede, la verdad. Sandra, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo positivo que nos puede dejar esta pandemia sobre los aprendizajes que hemos tenido que pasar en estos meses y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación? Sí, yo estoy de acuerdo con Arturo en que la gente ha descubierto, ¿no? Un mundo posible de consumo cultural maravilloso que no se había dado cuenta de que existía ya, ¿no? Pero también por otro lado lo veo desde la comunidad artística, que hay dos cosas muy importantes. Por un lado, la descolocación, ¿no? Sacarnos de nuestra zona de confort, de lo que ya sabíamos cómo funcionaba y poner a trabajar el otro lado del cerebro y decir, ¿y ahora cómo enfrentamos esto? ¿Ahora cómo solucionamos? Y se han visto soluciones sumamente creativas, ¿no? Eso me parece bien interesante y que justo esta potencialidad que tiene la tecnología por primera vez es fuente de recurso también para todas las manifestaciones artísticas y culturales. Y esto me parece que igual yo espero que no se olvide, sino que se trabaje más y sea otra fuente de inspiración, de recurso, otros modos de hacer las cosas, ¿no? Me parece que los desplazamientos nos obligan a ser más creativos, ¿no? Y eso también provoca que las comunidades artísticas produzcan de otra manera, vean de otra manera también cómo los ve la gente, ¿no? Ponerse en el zapato de los otros, no solamente desde el punto de vista del creador, sino desde el que consume. Y eso me parece que puede ser una vertiente muy interesante. Y por otro lado, que a través de esta situación, por primera vez en muchísimos años he visto incipiente, pero ya está en ciernes la construcción de una comunidad artística. Por primera vez, porque yo no había visto nunca que los de cine se hablaran con los de teatro, que los de teatro se hablaran con los de música y todos conversaran y todos vieran el problema que les está afectando, ¿no? Es decir, que de verdad se vean como una comunidad, ¿no? Como la construcción de una comunidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? De construir, de ver por el nosotros y no por el yo. Y eso creo que es una de las cosas más valiosas que nos puede dejar esta situación. Pues les agradecemos muchísimo a ambos que hayan estado conversando con nosotros acerca de este balance en el que no quisimos hacer llorar a nadie, de verdad lo juramos, pero pues así estuvo la situación, así ha sido nuestro panorama en todos estos meses, esperemos que mejore. Alejandra, fue un gusto compartir este espacio contigo para que los radioescuchas de Radio Educación pues tuvieran un poco esta visión de lo que ha sucedido. Les deseamos realmente que el próximo año realmente sea diferente, sea nuevo, sea bueno, nos traiga cosas inmejorables. Después de este 2020 es fácil que eso se cumpla, cualquier cosa va a ser mejor, pero ojalá que todos tengamos salud y que tengamos buenas condiciones para seguir trabajando, que es lo que nos gusta, ¿no, Alejandra?
Sí, Sandra, pues como habíamos comentado antes de realizar este programa, pues sí queríamos hacer este balance, pues hay cosas que no se pueden obviar, ¿no? Ha sido un año completamente diferente, inédito, pero pues sí queríamos terminar con por lo menos un guiño de esperanza para todos y sí, efectivamente les agradecemos mucho su participación y pues feliz año, ¿no? Vamos para el 2021 y pues con el mejor ánimo como todo. Y muchas gracias por estar con nosotros, Sandra, de verdad, gracias. Sandra, tu tocaya y Arturo también, un gusto conocerte y escucharte. Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Felicidades a todos, que sea un año mejor, como dice Sandra, y un abrazo. Y que por fortuna aquí en espacios como estos podamos encontrar en la cultura un oasis que tanto nos ha ayudado en estas épocas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de haber conversado con ustedes. Y como siempre, ¿no? Radio Educación siempre es un espacio para hablar, para debatir y para disfrutar también. Muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes. Feliz año a todos. Gracias. Feliz año. Que estén muy bien, pórtense bien para que nos vaya bien el próximo año. Gracias, amigos, que nos escucharon. Nos vemos. Todos parejos. Hasta luego, que estén todos muy bien. Balance 2020. La cultura en el año de la pandemia.